Textos y pretextos. Recording in progress dice esta frase que significa Dios te va a usar y hablar en esta hora. Despiértate y sé valiente. Si usted no sabe inglés, no opine porque eso es lo que está diciendo. Ahora, si usted sabe inglés, bueno, a lo mejor yo sé inglés británico, por eso es diferente. Por eso difiere la traducción, ¿ya? Ok. Amigos, el día de hoy tenemos nuestra sexta clase de textos y pretextos. Hemos estado hablando 4 clases, hablamos sobre la homosexualidad y la Biblia, en donde nos reventamos el cerebro analizando los textos bíblicos exegéticamente, donde nos permitimos pensar distinto. Después estuvimos viendo otro que hablábamos del diezmo. Algunos nos hizo mucho clic, hicimos unas críticas ahí acérrimas al tema tributario que tenemos como iglesia evangélica. Así que hoy también voy a apagar la estufa acá antes de carbonizarme y que me quede sin oxígeno en este cuarto. Quiero que me muestren sus Biblias, por favor. Tienen sus Biblias por ahí, sus Biblias y sus cuadernos. Me encantaría que lo escriban. Eso no es una Biblia, es un celular, señor. La Biblia es con aquella que se puede arrancar las hojas de los mapas para, o sea, antes, ya estoy chantado, señor. Estamos chantados con la Nildita nosotros. Oye, entonces, ya que me mostraron eso ahí, les agradezco. Vamos a hablar de un tema, ni siquiera lo había adelantado a ustedes, pero es un tema eh, que nos va a meter en el meollo de la moral evangélica. Me gusta meterme en problemas, amigos. Me gusta que conversemos cosas sin tapujos. Hoy nos vamos a meter en el tema de la sexualidad. ¿Qué? Hoy vamos a hablar de sexualidad y por qué no. Han cachado que generalmente en las iglesias no se habla mucho de estos temas. Es como que se tocan para ciertas cosas prohibitivas, pero no se habla más allá, no se hace un análisis más allá. Lo mismo de la homosexualidad. Todos estos tabúes lo hemos estado viendo en esta serie o hemos tratado de verlos en esta serie desde una manera bien profunda, pero sencilla a la vez. Entonces hoy nos vamos a meter en el tema de la moral evangélica. ¿Por qué digo la moral evangélica? Porque en general pareciera que a la iglesia evangélica en sí, lo único que le interesa es aquello que está de la cintura para abajo. Es pareciera lo único que le escandaliza. Entonces sí nos vamos a meter en algo fuerte, ¿ya? Eh, Estas clases que nos inviten a pensar, así que espero que Dios ponga en su corazón una mentalidad abierta, crítica, pero también reflexiva al respecto. Así que vamos con ello. Alguien que me diga qué cosas se hablan de la sexualidad en la iglesia, levante su manito o desbloquee su micrófono y dice, ya, en la iglesia, mira, se ha hablado de esto. ¿Qué cosas, por ejemplo? Tírense un ejemplo. Desbloquee nomás su micrófono. Sexo antes del matrimonio. Sexo antes del matrimonio, muchas gracias, Jonathan Nicole. ¿Qué más, Constanza? Guardarse para el matrimonio y como el alma gemela, la pareja ideal. Ay, eso está muy bueno también. Eso debía haber dicho. ¿Quién más? Cami estaba levantando su manito. Sí, que las relaciones sexuales son solo para procrear. Ay, ese era Cast. Ese era Cast más bien. Mi, Ya, mi, ¿quién mi más? base es más mormona, pero eso es muy diferente. No, Cami, está perfecto, está perfecto. Sí, el sexo solo para procreación. ¿Quién más? Nildita estaba levantando su mano. Sí, pero ya dijeron casi todo. Casi Sí, todas las en realidad es cosas. como que ahí termina la cuestión, ¿o no? Es como, Oye, bueno, esto como es que todo lo que está se habla de la prohibido. sexualidad es prohibido. Amigos, nos encanta tener en las mesas estos espacios porque eh, nos gusta este símbolo de la mesa. En la mesa suceden cosas muy bacanes. En las mesas han visto que se reúne la familia, los amigos alrededor de una mesa. Por eso nos gusta ver la mesa como un espacio de reflexión donde en la sobremesa hay conversaciones de lo más distendidas,
hay reflexiones profundas, discusiones, y esto es lo que tiene que suceder acá. Entonces ya vimos que esto de la sexualidad, lo único que se habla en la iglesia es relaciones sexuales prematrimoniales, sexo solamente para procreación. Nos decía la Cami que viene de una base mormona, que tampoco es muy diferente a lo evangélico, sí, sí, sobre todo algunas ciertas ramas evangélicas. Bueno, siempre fue como un tabú respecto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Sin embargo, yo creo que hubo muchas personas que marchaban con esto. A mis hijos los educo yo. No sé si ustedes vieron ese eslogan con el que marchaban un tiempo. Y uno dice, a mis hijos los educo yo. Y está bien, o sea, ya, está bien. Es lo que se debe hacer. Pero seamos sinceros, ¿se habla al respecto de sexualidad en casa? ¿Se habla de sexualidad en la iglesia? Entonces eso de a mis hijos los educo yo es como raro, porque no sé, quizá ahora las nuevas generaciones son mucho más abiertas para hablar con sus hijos, pero los que tenemos arriba de 30 o veintitantos, loco, en mi casa, no sé si yo soy el único bicho raro, pero en mi casa jamás se habló de sexualidad. O sea, mi papá nunca se sentó conmigo y me dijo, hijo, el día de hoy vamos a hablar de sexualidad. Y yo en ese momento le hubiera dicho, bueno, papá, ¿qué quieres saber? Pues si tiene alguna pregunta, avíseme nomás, no sé. No, nunca se habló. ¿Alguien que tuvo alguien que tuvo ese momento con sus papás, ¿no? ¿O soy el único? No me dejen solo. Por último, contesten acá en el chat. Dice, se asoció en un momento al pecado original con un tema sexual. Lo escuché también esa teoría. Escuché que incluso decían que en el Génesis, Eva, que el pecado no era la manzana, obviamente, y eso lo sabemos, tenía que ver con que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Yo escuché eso también. Qué retorcido el que creó eso, ¿no? Carol, por favor, cuéntanos. Bueno, mi experiencia con respecto a hablar de la sexualidad fue de parte de mi hermana, que ella es cristiana. Yo nunca fui a la Ya, iglesia con ella. Y ella me contó su versión en relación a eso, del hombre y la mujer, cuando se casan, se unen como si fueran una sola carne, una cosa así me dijo. Y luego lo complementaron o lo vi en la escuela con respecto a las enfermedades sexuales, al SIDA que estaba muy de moda en ese tiempo, habían campañas muchas contra el SIDA, usar condón. Y ahí como que uno se va haciendo la idea, pero más que nada fue eso, esa conversación con mi hermana y lo demás complementado con el colegio. perfecto. Muchas gracias, Carol, por compartir. Ahí, Felipe. Felipe, cuéntanos. Pues dentro de mi familia, eh, con mis hermanos y conmigo, mis papás sí tuvieron una apertura para tratar esos temas de sexualidad. Nunca hubo tabús ni tampoco eufemismos para dirigirse a las partes del cuerpo. Siempre fue muy Buenísimo. orgánico la manera que hagan las cosas. Y es algo que agradezco mucho realmente, porque de mi generación de la escuela, pues creo que era el único al que sus papás le hablaban de esa forma. Y también tiene mucho que ver con que el entorno en el que nosotros crecimos, mis hermanos y yo, pues fue un entorno pues, sumamente complicado, porque venimos de un barrio popular de aquí de la Ciudad de México. Y pues lamentablemente las agresiones sexuales estaban a la orden del día. Entonces, más que otra cosa, fue para cuidarnos de ese tipo de abusos, que bueno, lo que resultara. Buenísima. Ujú. Claro. Gracias, Felipe. Gracias por compartirnos eso. Interesante. Nilda, también ahí terminamos con Nati esta partecita de interacción. Lo voy a hacer bien cortito. Mira, yo tengo dos hijos varones, pero al mayor siempre preocupada, pues yo los crié sola, así que siempre pensaba de que a ellos les faltaba una parte masculina como guía. Entonces a los 16 años yo hablé con el mayor y le expliqué que el cuerpo humano, la mujer, todo, cómo era el sexo, de qué se trataba, el beso y todas esas cosas. Cuando llegó el tiempo de irse a la universidad, yo le dije de que, mira, pues veníamos de una iglesia súper conservadora, súper cuadrada. Y yo le dije a Jethro, Jethro, mira, te vas a ir a la universidad, estás en una edad donde está
tu piel a flor de piel, la sexualidad, y tienes que cuidarte, y si vas a tomar una decisión, no es lo que yo deseo, pero yo no te puedo cuidar, entonces quiero que seas responsable. Hay algo que se llama condón, no quiero que andes dejando a las niñas embarazadas, ni que vayas a tener una enfermedad, pero quiero que seas responsable. No es lo que yo deseo, pero estoy obligada a decirlo. Mira, pasó un tiempo, se lo comenté a alguien en la iglesia, que fue con una intención o una doble intención, y dice, hoy mi hijo se va a ir a estudiar, Nilda, y yo quisiera saber cómo hablaste tú con tu hijo, porque tu cuñada, en un grupo de cadetes, de niñitos que estaban en formación, dijo que tú le habías dado permiso para que tuviera relaciones sexuales. Y mira, nunca fue mi intención, nunca fue la intención de decir... No, mi mamá me dio permiso. Claro, entonces yo me sentí muy dolida, primero por la traición, por la doble intención, por la Claro. doble mala intención de hacer este comentario. Y me quedé muy triste. La pastora me observaba que conversaba con esta señora que era media chismosa, y se acerca y me dice, Nilda, ¿qué te pasa? Y yo dije, no, es que tengo pena porque me enteré que en una confraternidad o en una reunión de chicos de cadete estuvieron hablando de que yo le di permiso al Yetro para que tuviera relación. Sí, me dijo, yo escuché ese comentario también. Me dijo, eso no se hace. Y yo siempre he sido muy fuerte carácter. Entonces la quedé mirando y yo le dije, pero perdón, usted me está diciendo que eso no se hace. Y me dijo, es que Nilda, no podemos decirle eso a nuestros hijos. Perdón, usted tiene 2 hijos. Y yo tengo 2 hijos. Y no hay un padre en mi casa. Así que yo estoy obligada a hablarle a mis hijos de cómo son las cosas. Y si no me cree, llame a su esposo, que es el pastor, y dígame cómo le ha hablado a sus hijos. Y viene enojado. Y me dijo, no, Nilda, tienes toda la razón. Entonces, sí, en las iglesias no se habla de sexo, no se habla de embarazo, no se habla de aborto, no se habla de nada, porque todo es pecado. Pero como padres yo creo que tenemos que tener el sentido común. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Nildita, por compartirnos eso también. Muchas gracias. Y Nati, vamos contigo brevemente, por favor. ¿Cómo me conoce? Ya. Al tiro. Ya, a ver. Primero que todo, yo no vengo de un contexto de familia de iglesia. Yo ingresé a la iglesia sola. Entonces, por ahí nadie me habló de sexualidad, de lo que dicen ustedes que le dijeron, que el sexo antes del matrimonio, no. A mí de lleno nadie me habló de sexualidad. Nadie en mi familia, nadie. Es más, cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo que hasta los 13, 14 años me hacían dormir con mis primos porque no habían más camas, con mis primos mayores. Ya. Y entonces uno no conocía, por lo menos yo como no sabía nada, por lo inocente que era, me tocaron vivir cosas muy tristes, difíciles. Entonces yo no tenía a quién preguntar porque no tenía la confianza de preguntar a nadie sobre el periodo, sobre otras situaciones que ocurrían. Entonces, como que ahora, para resumirla, ahora me sorprende que, por ejemplo, hace unas semanas atrás, mi sobrino de 12 años tenía que hacer una tarea antes de ingresar al segundo semestre de clase que abordaba el tema sexualidad. Y me hizo un montón de preguntas que yo no tenía cómo responder. Bueno, de 12 preguntas, yo respondí 4 malas, pero eran 4... 4 malas. Claro, pero eran como unas preguntas súper cuáticas. Y yo le decía, Edu, ¿de verdad te están pasando esto en el colegio? Sí, tengo que hacerle una entrevista a 20 personas. Y yo les preguntaba, ¿y quién más se equivocó? Me dice, mi mamá se equivocó. Tu mamá es mi hermana. Mi mamá se equivocó en las mismas respuestas que las tuyas. La Paula, que es mi hermana chica, se equivocó en las mismas respuestas que diste tú. O sea, como que,
como que todo tenía sentido. Fue como, pero ¿qué onda? A mi sobrino de 4 años, de 12 años, le están enseñando sexualidad en el colegio, en mi hermana, mi cuñado, y a nosotros nada, en nuestra generación nada. Y bueno, y a ustedes en la iglesia, los que son de contexto de iglesia, tampoco, o sea, como que nos confundieron a todos y es como, wow, es como muy interesante lo que voy a aprender ahora. Y yo sé que Sí. me va a explotar el cerebro. Y Sí, estoy ahora muy nosotros emocionada. los vamos a ver desde un contexto bíblico a lo mejor, porque tiene que ver con todas estas rupturas de tradiciones judeo-cristianas también. Ahora, acá decían, en mi casa sí lo hablamos poco, pero también muy permeado por las creencias cristianas, básicamente fortalecer lo mismo que se decía en la iglesia. Jamás me hablaron de sexo mis papás, lo aprendí de un polo a los 14, de un pololo, debe ser. Creo que ni en el colegio no sabían que era menstruación y me dieron flores. Bueno, a mí se suponía que yo era el más experimentado ahí de mis compañeros. Me preguntaron, Santiago, ¿cómo se llama la pastilla que es para que las mujeres no queden embarazadas? Le dije, loratadina, dale loratadina. Le dije, yo no sabía tampoco, me hacía el que sabía, pero no sabía, señor, dale loratadina cada 8 horas, te tomáis tú una y ella se toma otra. Así le dije yo. No, no, estoy bromeando. Pero se dan cuenta que quizás muchos de nosotros, de nuestra generación, jamás tuvo esta conversación con sus padres o era bastante incómoda tenerla, muy pocos tal vez. Y claro, y seguimos y sigue marchando con este eslogan, a mi hijo lo educo yo, pero sí, lo haces tú. ¿Se hace esto? ¿Se habla sin tapujos? No. Muchos jóvenes adolescentes son y fueron educados por el porno, chiquillos, con los dichos de pasillo del colegio, con, mira, mira, era típico en el colegio, sobre todo de hombres, cuando notaban ese libro de ciencias naturales, y decía, mira, mira, en la página 59, y en la página 59, claro, había una figura desnuda, y uno para una, en la mansa onda, o sea, y era, por la página 50, y así nos decíamos con los compañeros, entonces, era como todo lo íbamos a ir aprendiendo, o en el porno, o en el colegio, en estos dichos de pasillo, y así se aprendió la sexualidad. Y se aprende una sexualidad bastante distorsionada y bastante... La revista Avon, mis compañeros, sí, sí, eso era, eso era. Ahora con los celulares, imagínense toda la información o todo el ataque que tienen todos los niños de parte de todas estas páginas que cosifican la sexualidad, las mujeres. Entonces, chiquillos, siempre se habló o se aprendió la sexualidad de una forma distorsionada o desde lo prohibitivo. Y los que crecimos en cuna evangélica, quizá corrimos con peor suerte. Y digo peor suerte porque la santidad que nos hablaban, sobre todo a los jóvenes, tenía que ver con el resguardo hasta el matrimonio. Entonces decía, esta es la santidad. Y nadie que quería ir al cielo realmente podía ir, podía caer en esta de la fornicación, que esa era la palabra bíblica que se utilizaba para referirse a las relaciones sexuales prematrimoniales. Eso te decían, no puedes caer en la fornicación. Esa palabra se utilizaba. Recuerdo que una vez un pastor, antes de su prédica, y esto lo hablé en el Santos por Accidente, dijo, es lamentable, como esa voz que ponen los pastores, así como que son más de la prosperidad. Espero que yo no ponga esa voz, y si la pongo algún día, por favor, alguien dígamelo, ¿ya? Dígame, Santiago, ¿sabes qué? Estás cambiando y la voz, estás poniendo esa voz así. Por favor, dígamelo, ¿ya? Entonces dijo, es lamentable tener que comunicar noticias como las que hoy tenemos que dar antes de iniciar el mensaje, pero es tan necesario decirlo frente a ustedes, por ello quiero que pase aquí adelante Andrés y Javier. Ojo, no se llama Andrés y Javier, yo le estoy cambiando el nombre para no exponer aquí a Josué. La historia que... No, mentira, sí, la historia de Josué no quiero exponerla, ¿ok? No. Y Andrés era un amigo que era muy cercano a mí. Cuando el pastor lo nombra, yo regreso a verlo así con cara de como... ¿Qué rayos? O sea, ¿qué tienes que hacer? Yo dije, a lo mejor va a ser algún número especial, pero este loco me habría comentado, oye, voy a hacer un número, yo lo habría ayudado. O pensé que algún familiar, como que uno se pasa rollo, ¿no? Como que un familiar se había muerto, estaba hospitalizado, como que me pasé las medias películas. Pero Andrés tenía un rostro cansado, así como con ojeras, como que no habría dormido, con cara de tristeza y como que se estaba aguantando. ¿Cachan ese puchero que a veces ponen las personas como que se aguantan las ganas de llorar? Yo así vi a mi amigo Andrés. Y yo dije, oye, ¿qué le pasó?
su familia debe estar bien enferma, dije yo, terrible mal amigo, me sentí mal amigo y pasó rojo, rojo, como que le iba a estallar la cara y pasó con Javier, a su polola. El pastor le dijo, Andrés, diles por favor lo que tienes que decir y después anda a sentarte. Y le pasa el micrófono así como con desprecio, un desprecio que casi se podía palpar. Entonces, ¿han cachado ese dicho que dice te tirita la pera? A mí una vez me tiritó la pera y yo sentí también que a Andrés le estaba tiritando la pera porque no podía hablar bien. Y al principio yo decía, ¿por qué este loco está tan nervioso? Si este tipo ha predicado, este loco canta en la iglesia, ¿por qué está tan nervioso si siempre lo hace? Pero él parte y dice, iglesia, quiero pedirles perdón porque con Javiera les hemos fallado a ustedes. Le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a nuestra familia y nos sentimos mal por eso. Perdónennos porque caímos en el pecado de la fornicación y solamente queríamos pedirles perdón. El pastor toma el micrófono y le dice, lamentablemente, que nuestros miembros de la iglesia, nuestros jóvenes estén cayendo en estos pecados, por eso ustedes van a estar en disciplina 6 meses. Eso fue. Disciplina que básicamente, ¿qué significaba esta disciplina? Consistía en que estos locos tenían que sentarse en la última banca y les quitaban todas las funciones que hacían. Si ellos cantaban, se les quitaba del canto. Si ellos, ¿cómo se llama? Estaban predicando, se les quitaba. No podían ejercer ninguna función. Básicamente ellos estaban en una silla como del juicio, en donde todos los podían ver y nada más. El pastor después de ese momento incómodo predica como 1 hora y yo creo que se me hizo eterna esa hora porque yo lo único que quería era parar a ver qué le pasó, o sea, ¿qué pasó mi la pichuna? Algo así quería decirle, no sé. Pero yo, hasta que terminó la prédica y pidieron la ofrenda ya para despedirse, yo ahí me levanté y corrí a abrazar a Javiera y a Andrés. Y mientras ya la gente se iba, y esto me fijé mucho, nadie se acercó. Nadie se acercó en lo absoluto, ni a saludarlos, ni a abrazarlos, ni a contenerlos. Es casi como que tuviesen lepra. Y habían otras parejas en la iglesia. Esa iglesia era de muy joven y habían otras parejas que no los querían ni mirar. Y yo les apuesto que esas parejas, claro que habían iniciado su vida sexual, pero les era mucho más fácil apuntarlos a ellos como pecadores. Pero fue como que huimos después, como que salimos muy rápido con ellos de la iglesia cuando terminó la reunión. Y amigos, y yo no creo que esto pase solamente en algunas iglesias. Hay muchas historias muy similares de gente que las exponen frente al púlpito. O sea, que les dicen, tienen que pasar a pedirles perdón. Yo vengo de una iglesia así. Yo vine y me crié en una iglesia que era pan de cada día, el que tenían que ir a pedir perdón. Sobre todo eran los músicos, y eran casi siempre los músicos de la iglesia que eran como los más expuestos, que tenían que pasar, pedir perdón a la gente. Entonces ya era como, chuta, esto parece chiste ya de los músicos. Ya bájenlo a todo, era como una cuestión así. Amigo, yo creo que a muchas personas, quizá a ustedes mismos les pasó algo así. Y han sido tantas personas que han sido humilladas desde el púlpito y tantos cobardes. Y tantos cobardes que utilizan esos espacios para denigrar a la gente. Y claro, los ponen en disciplina, pero la disciplina, chiquillos, tiene la misma raíz etimológica de la palabra discípulo. Discípulo y disciplina comparten la misma raíz etimológica. Por eso cualquier acto que sea disciplinario tiene que ver con que nos acompañen. El discípulo era una persona que todo el rato estaba cerca de su maestro para aprender de él. Entonces alguien que necesita ser acompañado. No era de dejarlos solos. Y en muchas iglesias como que se olvidan de la gente que ponen en disciplina. Es como, dejémoslos solos y ya. Entonces no se trata de castigar a las personas, sino de entrenarlas. No se trata de humillarlas. Entonces, como que pierde el sentido esto de disciplina. Y como iglesia tenemos 2 opciones. O creamos espacios seguros, sanos para la gente, construimos puentes, plataformas, o solo nos subimos a esas plataformas y ya está. O solamente hacemos de esas plataformas un espacio para juzgarlos. Amigos, yo cuando veo que les pasa esto y que salen adelante y tienen que pedir perdón, yo no me río. Hay gente que incluso no sé si nerviosa como que se ríe, o sea, como qué onda. Yo no me río porque perfectamente podía ser yo. O sea, a mí no me hicieron eso porque uno la negaba hasta el final, señor. Porque uno, aunque estuviera con 6 meses de embarazo, uno la negaba. No, señor, esto fue obra del Espíritu Santo. No por otra cosa, no porque me salve de santito, amigos. Y tampoco
tampoco nos vamos a poner, no nos vamos a poner exquisitos tampoco. Entonces, imagínense el juicio que había a las mamás solteras. Entonces, qué heavy. Esta situación sucedió 3 veces en mi iglesia anterior, cacha. Qué heavy. Después voy a leer bien sus comentarios, ¿les parece? Entonces, cuando pasa esto, a mí me generó una serie de preguntas. Y yo dije, ¿esto es lo que Dios quiere con las personas que fallan? ¿Que las hagamos aparte y ya? Era como, ¿esto realmente le gusta a Dios? Y aún más allá, ¿será que entendimos correctamente aquellos versículos que utilizamos para apuntar e incluso para controlar la vida sexual de las personas están bien utilizados? Como que esas cosas entraron en conflicto en mi cabeza porque no podía entender cómo utilizaban la Biblia para querer controlar la vida sexual al otro. No es algo que les competa, ¿o sí? Eso era como lo que yo pensaba. Ahora, los versículos en general que aparece esto de la fornicación son textos y escritos paulinos. Y vamos a ir a uno y quiero que me acompañen rápidamente en sus Biblias a Primera de Corintios 6, 18. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 6, 18 y si alguien lo puede leer en cualquier versión está perfecto. Qué triste de la iglesia donde debería haber amor y comprensión se den cosas así. Muchos crecimos con un resentimiento hacia la iglesia por solo juzgar. Sí. Qué triste, amigos. ¿Alguien tiene ya este texto? ¿Alguien tiene ya este texto? Santi, ¿puedes repetirlo, porfa? Primera de Corintios 6, 18. Querida Ceci, no te vi, pero te escuché la voz. Yo lo tengo acá. Dele nomás, Oscarito. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchas gracias, Oscar. Oscar, cuando tú lees fornicación, realmente, ¿qué se te viene al tiro a la mente cuando lees fornicación, la palabra fornicación ahí en el texto bíblico? ¿Qué es el significado de eso que se te viene a la mente? Por tradición, por lo que sea. Al tiro lo que me han enseñado, porque es la relación sexual prematrimonial. Prematrimonial. ¿A todos hay alguien al que se le venga algo diferente? No porque lo haya estudiado, sino por algo que le enseñaron en la iglesia o algo así. ¿Alguien que le sea algo diferente? ¿O todos coincidimos en que siempre que vemos esa palabra fornicación, alguien levantó la mano? ¿O soy yo cuando hago así? Ah, mira, cuando hago así me sale en Zoom levantar la mano. Bonito. Ponchi, por favor. Hola, estuve todo el rato escuchando. Acá mi papá nos enseñó hace como 7 años atrás que al hablar de fornicación en la Biblia era como de tener muchas parejas sexuales a la vez o como ser muy libertino en cuanto a la sexualidad. Perfecto. Que era más que nada como enfocado en esta parte. No solo tener relaciones prematrimoniales, sino que no tener una pareja estable, sino que tener muchas parejas. Perfecto. Muchas gracias, mi Ponchi. Muchas gracias. Bueno, en los casos, en la gran mayoría, cuando lee la fornicación, sobre todo en estos textos paulinos, ya existe una carga que tenemos preconcebida tradicionalmente en la iglesia, que decimos y casi ni siquiera nos vamos. Es como que asumimos, cuando algo ya está como casi por osmosis, que es como, te dicen una palabra, no, esto significa esto, y listo, chao, y no investigas más, no necesitas investigar más porque ya lo sabes. Entonces, esto es lo complicado, porque cuando leemos esto, esta carga preconcebida, con este preconocimiento, decimos, bueno, esto se refiere a relaciones sexuales prematrimoniales. Pero ¿será así o solamente esto es un pretexto que hemos cargado en el texto? Veamos, por ejemplo, en la Palestina, chiquillos, del primer siglo, e incluso mucho antes, los que vienen ya de las mesas anteriores, pudimos ver cómo era el sexo, concebido el sexo en el mundo antiguo. ¿Se acuerdan de eso? Que tenía que ver que no existía el sexo consensuado, que era una relación de poder, que era algo que le hacía una persona a otra persona. ¿Se acuerdan? Que existe el que penetra y el que es o la que es penetrada. Entonces, esta era la concepción en el mundo antiguo. La mujer era el objeto, nunca el sujeto. Esto era así. Entonces, en la Palestina del primer siglo y mucho antes, en el mundo antiguo, nadie se casaba por amor.
¿Qué? Amigos, no, nadie se casaba por amor, porque no existía el matrimonio por amor. O el matrimonio en sí, como ese consenso entre ambas partes, entre el esposo y la esposa, no, eso no existía. Era inaudito. Por eso yo les dije la otra vez, el matrimonio en la Biblia no existe. Ahora voy a dar mi punto del por qué no existe el matrimonio. Después voy a seguir leyendo sus comentarios, así que pónganlos que al final igual los voy a leer, ¿ya? Entonces no existe este consenso entre las partes que van a contraer matrimonio, no. Simplemente esto era una transacción económica e incluso a veces una conveniencia política. Se casaban para unir familias, se casaban para unir las casas. Ustedes, los que vieron Game of Thrones, una serie que la recomiendo mucho, de las mejores series, ustedes van a ir a ver que ahí los matrimonios o estas uniones eran no porque los hijos querían, sino porque había que unir fuerzas, alianzas para la guerra, alianzas para el campo, alianzas por conveniencia. Tenía que ver con eso. Entonces, existían estos contratos de palabras. Se casaban, los hombres muy jóvenes, alrededor de los 20 años, y las mujeres mucho más jóvenes. Se casaban incluso alrededor de los 14 años. De hecho, en Game of Thrones mismo salía que se iba a casar, habían prometido a alguien el matrimonio, pero a ella ni siquiera le había llegado la regla todavía. O sea, era una niñita y ya estaba prometida para casarse con un viejo. O sea, terrible. Entonces, ¿qué pasa? Llega el joven interesado en adquirir a la mujer, porque la mujer es parte de sus bienes, según el texto bíblico. ¿Dónde lo vamos a corroborar esto ahora? Vamos de nuevo, porque eso lo vimos de pasada la vez pasada, pero quiero que vayamos al texto de Deuteronomio 5:21, porque quiero que usted mismo lo lea, para que no crea que yo le estoy inventando algo. Deuteronomio 5:21, vamos. ¿Dónde queda Deuteronomio? Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio 5:21, por favor. Yo lo tengo. Perfecto, Ceci, por favor, léalo nomás. No desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey o su burro, ni nada de lo que le pertenece. Muchas gracias. Ni nada de lo que pertenece. Por favor, si puedes subrayar en tu Biblia, ni nada de lo que le pertenece. O en las otras versiones dice ni ninguna otra cosa. Dice, por ejemplo, la versión Reina Valera, ni ninguna otra cosa. Entonces parte diciendo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué no se codiciaba a la mujer de tu prójimo? ¿Por qué de tu prójimo? Como así no codiciarás ni ¿cómo se llama? Ni a su siervo, ni a su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni su tierra, ni una otra cosa. La mujer, amigos, estaba en el mismo nivel que el buey, que los animales, estaba en el mismo nivel. No, no era más que una simple cosa, era una posesión del hombre, es algo que el hombre era dueño. Entonces, por ejemplo, este joven interesado que estábamos hablando de que iba a pedir esto como la mano, no, en realidad no llega a pedir la mano, sino que llega a negociar con el padre y con los hermanos mayores un precio para desposar a la hija, aunque a la hija no le parezca. O sea, esto no existe, y vuelvo a decir, no existe el matrimonio consensuado entre las dos partes que contraen matrimonio, ni el sexo consensuado existía. Mira, aquí los feos podían tener grandes oportunidades para casarse, ¿no? Si tenían dinero, tenían grandes oportunidades. Por ejemplo, el precio podía ser muy variado, pero la virginidad de una mujer hacía que su valor incremente. Si una mujer era virgen, esa mujer se avaluaba. Una doncella podía valer mínimo unos 200 denarios y una viuda podía valer entre 100 o 50 denarios, o sea, la mitad, ¿cachai? Calculen. Mira, por ejemplo, un denario en la época romana podía variar, pero era más o menos o representaba aproximadamente el salario de un día de una persona, de un trabajador común. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico. Si una persona en el día gana 20.000 pesos, imagínense que 200 denarios son por 20.000, serían 4 millones de pesos. Eso es lo que valdría en Chile, en el mundo antiguo, por ejemplo, habría valido una mujer virgen. Eso era 4 millones de pesos.
¿Alguien está anotando los cálculos? Eso valía una mujer virgen. Si usted quería desposar, tenía que tener mínimo 4 millones de pesos. Entonces, si la mujer era parte de los bienes del hombre, el hombre con sus bienes puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, ¿qué pasa, Felipe, si tú tienes un buey y el buey se te enferma? Lo desechas, ¿o no? Porque veterinario en esa época no hay. Lo desechas, lo matas, lo comes, no sé. Si está comible, se come. Eso. Bueno, con la mujer pasaba prácticamente lo mismo. No digo de que se la coman, no, pero loco, si algo no le gustaba, podía desecharla porque era su propiedad, era su objeto. Entonces, eso podía repudiar a la mujer. Como se menciona para palabras más del texto bíblico, tú podías repudiar a una mujer. Y las mujeres, chiquillos, eran repudiadas por las razones más estúpidas que puedan existir. O sea, el divorcio, la mujer no podía pedir el divorcio al hombre. No, el divorcio era un derecho del hombre, no de la mujer. Entonces ella tenía que soportar todo lo que fuera su marido, y poco o nada importaba si ella era feliz o no. O sea, eso daba lo mismo. ¿Por qué? No es su matrimonio, o sea, el contrato es del hombre y del papá. Entonces ella no podía hacer nada, ya está. ¿Y esto debido a qué? A la jerarquía de género. Habíamos hablado de la jerarquía de poder, hablamos en las clases, en la segunda clase de la homosexualidad, hablamos de esto. Entonces, el hombre siempre estaba por sobre la mujer. Es tan así que hay pasajes oscuros en la Biblia, que también hablamos de eso, que el hombre, para proteger a sus invitados, ¿se acuerdan que había ofrecido a sus hijas vírgenes para que abusen de ellas por proteger a este invitado por esta ley de la hospitalidad? Lo vimos en esa segunda clase, de hecho. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros debemos aprender a leer nuestra Biblia, pero también desde una manera crítica, donde le hagamos preguntas al texto, donde tengamos la consideración, el contexto, el ropaje cultural que cubre nuestro texto bíblico. Y digo criticar a la Biblia porque, amigos, la Biblia fue escrita en una sociedad ultramachista de hace miles de años, donde la mujer no valía absolutamente nada. Y donde la oración de un judío devoto era: Dios, te doy muchas gracias por no haberme hecho esclavo, por no haberme hecho gentil y por no haberme hecho mujer. Esto es terrible. Y aquí, para dar un último ejemplo de esto que tiene que ver con lo de la fornicación. Ustedes recuerdan esta historia de la mujer samaritana, ¿cierto? Esto que dice Constanza es muy importante. Dice: no podemos leer textos antiguos con los ojos del presente y pretender que son aplicables al contexto actual. Exactamente. No podemos traspolarlo simplemente. Porque no se puede. Somos otra sociedad y hemos avanzado en otras luchas. Bueno, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Quién era la mujer samaritana? Que alguien me diga, por favor. Desbloquéese nomás el micrófono y dígamelo. 5 maridos. La que tenía 5 maridos. ¿Algo más que dicen de ella? Si tenía Suelen 5 maridos. enseñar que es prostituta. Muy bien, muy bien. No digo que, o sea, digo muy bien, no porque esté bien la respuesta, sino que eso nos enseñaron. Nos enseñaron que era una prostituta. Y aquí vamos a cuestionarnos esto. Si leemos esa parte de la mujer samaritana, ahí Jesús le dice a la mujer samaritana, dice: porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Y uno empieza con un prejuicio de inmediato, la juzgamos en nuestra mente: ah, esta chica debe ser una prostituta. En las iglesias yo he escuchado predicaciones donde dicen que esta mujer es una prostituta o debe haber engañado a sus maridos, porque dice el que dice: equivocadamente hemos caído a ver el proceso histórico de hechos antiguos con una mirada actual ideologizada. Sí, tenemos ideologías evangélicas también. Entonces, cuando dice que esta chica debe ser una prostituta o debe haber engañado a sus maridos, porque dice que ahora el que tiene no es un marido, ¿será su amante? ¿Será alguien que pagó por placer? Esos son nuestros prejuicios que están hablando por nosotros, que son más rápidos que nuestra lengua, entonces. Pero un momento, vamos un momento, estamos hablando de cómo era la concepción del sexo y cómo era esto de repudiar a una mujer. En el contexto, las mujeres no tienen derechos sociales, no tienen o no hay casi ninguna ley que pueda protegerlas. Son simplemente un bien más del hombre. En eso ya estamos claros, ¿verdad?
Y como los matrimonios no son la idea romántica que tenemos nosotros en la cabeza, donde la mujer se casa de blanco, donde esto es tan bonito cuando hacen la pedida de matrimonio y el hombre se arrodilla y saca un anillo, muy románticamente, ¿no? Me parece hermoso. Pero eso no era así. Eso no está. O sea, si nosotros vamos y pensamos que en el texto bíblico esa tradición que tenemos ahora era lo mismo, no. Era una transacción económica, como dijimos, por eso no hay matrimonios en la Biblia. De lo que sí se habla es de las bodas, y eso es la fiesta de celebración donde se sella el contrato de adquisición de un bien del hombre. Eso es todo. Es como una celebración cuando tú te compras una casa nueva, básicamente. Entonces, si no hay matrimonios en la Biblia, ¿cómo es que se ha dicho que las relaciones sexuales prematrimoniales son pecado? Ya vamos allá. Espérame un tantito, deben un segundo que ya vamos a ir para allá. Pero esta mujer, por ejemplo, esta samaritana, en ese tiempo nunca pudiese haberse divorciado. Ese derecho era del hombre. No podía hacerlo ella. Solamente él podía exigir el divorcio cuando le diera la gana y por las razones más imbéciles, que fue lo que les dije anteriormente. Entonces, para que podamos entender algunas cosas sobre la mujer samaritana y para que podamos descartar de la mente la prostitución de esta mujer, quiero darles algunas alternativas de lo que podría ser. La mujer quedó viuda. Puede ser una alternativa de alguno de sus maridos. Quizá varios hombres la repudiaron porque ellos podían repudiar a cualquier mujer y se divorciaron de ella, aunque ella no lo haya querido. Otra cosa puede ser que una vez que ella quedó viuda, quizá el que se volvió a casar con ella también la desechó. ¿Por qué? Porque no le gustó el sexo con ella, porque ya no era virgen, o porque le molestó su olor, o porque no le gustaba cómo cocinaba, o por tantas razones estúpidas que podían desechar a alguien. Amigos, las mujeres eran repudiadas. Todas las que eran repudiadas quedaban marcadas como indignas. ¿Y quién podía devolverles la dignidad? Solamente podía devolverles otro hombre la dignidad. Si no se volvían a casar, si no había alguien que le traiga provisión a la casa, ellas podían terminar siendo indigentes y posteriormente podían ser prostitutas por este deseo de tener dinero, de alguna forma de sacar dinero, porque quedaban expuestas y porque la mujer no trabajaba, era el hombre el que trabajaba. Quizás solo una mujer que ha sufrido el abandono era eso la samaritana, quizás era solamente una mujer que sufrió el abandono, el rechazo, que tal vez ha dejado hijos en el camino, porque los hijos no eran propiedad de ella, eran propiedad del padre. La ley los amparaba a los hombres porque sus hijos se quedaban con ellos. Entonces, cuando dice 5 maridos tuvo, quizás fueron 5 historias tristes donde probablemente le rompieron el corazón. ¿Y sabes qué? La persona, dice, que está con ella no es su marido. En un libro de un amigo muy querido, del hijo de Niltita, de hecho, el libro se llama Leyendo a Jesús desde el dolor, nos cuenta que en Israel existía una ley que permitía que un familiar o un amigo pudiese rescatar, o sea, puede tener esta facultad de rescatar a las mujeres repudiadas abandonadas. Y el rescate podía ser solamente de 2 formas, o por medio de un matrimonio, o convertirla en la empleada de la familia. Esa es la forma de rescatarla de su miseria. Y como sabemos que este relato, este hombre no es su marido, porque le dice el que tienes ahora no es tu marido, entonces por el contexto de la época, chiquillos, podemos asumir que era una empleada de la casa. Y estamos más seguros de eso todavía porque la mujer cuando va a buscar agua al mediodía, y a esa hora, adivinen quiénes iban a buscar agua. Los esclavos y los sirvientes. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta que nos enseñaron por años que era una prostituta y quizás solo era una mujer que sufría? Loco, a mí me parece terrible. Porque quizás nosotros no tenemos el nombre de esta samaritana. Quizás nosotros no nos sabemos el nombre de la samaritana. Pero asimismo nosotros hacemos con historias reales, que no sabemos sus historias completas, pero aún así decidimos creer algo de lo cual no estamos seguros simplemente por un prejuicio. Eso nos sigue pasando. Entonces, por años nosotros creímos, quizás esta mujer solo sufría y nada más. ¿A cuántas personas nosotros no habremos hecho esto en la vida sin conocer su historia? ¿Cuántos criticamos creyendo que un texto dice algo que nunca tuvo la más mínima intención de decir? Pero aún así lo utilizamos para tacharlo de pecador, de impuro.
no preguntamos, solo replicamos enseñanzas de nuestros líderes, de nuestros pastores, y esas enseñanzas quizás nos puedan terminar deshumanizando y llenándonos de justificaciones bíblicas para juzgar al resto. ¿Se dan cuenta? La mujer en ese tiempo no valía nada. Y con esta introducción larguísima, ustedes se van a preguntar, ya Santiago, pero ¿qué hay de la fornicación? Por favor, ve rápido a la maldita fornicación. Amigos, ¿qué tiene que ver con la fornicación? Y es lo primero que teníamos que entender, era qué significaba el matrimonio para la cultura de la época, ya que este asunto moralista cristiano es heredado de la cultura judía. Y esto nos puede ayudar a entender y a explicar que la fornicación se refiere a relaciones sexuales antes del matrimonio, o quizás no se refiere a eso. ¿Será que Pablo, amigos, no sé qué piensan ustedes, será que Pablo le estaba escribiendo a un montón de solteros que por favor, chiquillos, no vayan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio? O quizás nosotros hemos puesto un énfasis impreciso en ese tipo de textos. Y esto es lo que tenemos que entender. Ya. Después, sin más preámbulos, ¿qué es fornicar? ¿De dónde viene fornicar? ¿Es acaso una nueva tarjeta de crédito que se utiliza? ¿Fornicar? ¿Como Mastercard o como otras tantas card? ¿Es una tarjeta de crédito sexual que se utiliza para el pasapoga? No sé, ponte tú. Pasapoga es un burdel para los que son de regiones. Perdón, el mal chiste, ok. Ya, fornicar viene de una palabra griega que es porneia. Voy a poner en el chat la transliteración solamente, no la palabra en griego, porneia. Para que usted después, si quiere investigar más al respecto y diga, el Santiago no me está mintiendo, porque usted tiene que cuestionar todo lo que nosotros decimos aquí. Un tema de los Red Hot Chili Peppers. Porneia, así se escribe la palabra que en griego después nosotros la traducimos al español y se tradujo como fornicar, como fornicación. ¿Ya? Esa es porneia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, para que ustedes sepan, en koiné. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porneia? ¿Qué tiene que ver esta porneia con lo que estamos diciendo? Porneia tiene que ver con esto de pagar por sexo a una porné. Porné en griego es prostituta. Eso es. Porné en griego es prostituta. El sentido de la misma, chiquillos, de esta misma palabra, tiene que ver con una prostitución ritual. Algo que era muy común en las ciudades como Filipo, como Éfeso, como Corinto. Era muy dado esto. De hecho, en Corinto se celebraba un culto a una diosa Afrodita. Se celebraba, habían templos para Afrodita y uno de sus ejes centrales era una relación sexual con prostitutas sagradas, con prostitutas santas y prostitutos santos. Es decir, que las prostitutas estaban apartadas solamente para el oficio sexual en los templos de Afrodita o en los templos de estas ciudades. Entonces, ese era el sexo ritual y como sexo ritual no estaba exento de pago, o sea, se pagaba igual. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, le escribe numerosas veces sobre la fornicación, no le está hablando a personas necesariamente solteras, chicos. Quizás algunos tenían familias que estaban formadas, que ya decidido por Jesús, se sienten atraídos de seguir participando en estos ritos, pero por puro placer. Imagínate esto, a veces uno dice, no, me gustaría volver a las primeras iglesias y ser parte de aquella iglesia tan santa como la de Pablo. Amigos, la iglesia de Pablo estaba para la patada. Imagínense locos teniendo relaciones sexuales con prostitutas sagradas. Era la media distorsión, amigos. Pero porque, claro, ellos vienen desde otro contexto, locos con familias. Y la prostitución, a veces uno dice, estaba muy mal vista. Sí, pero de alguna forma era algo muy normalizado. Por ejemplo, para estas familias machistas, era mucho mejor que un hombre vaya con una prostituta, tenga relaciones, pague por relaciones sexuales, a que tenga una concubina que tengan que llevar a la casa. O sea que hasta para la mujer en ese tiempo era mejor la prostitución que lleven a otra concubina a vivir con ellos, que pueda tener hijos, que tenga que mantenerla, que tenga que compartir a su marido. Así que
Sí, mal visto, pero un mal necesario de alguna manera. Ya, bueno, dicho eso, entonces imagínense que estos locos, del contexto de Pablo, ya habiendo decidido por Jesús, seguían queriendo participar de estos ritos, pero por puro placer. Entonces Pablo lo que le está diciendo es que, oye, ustedes están negando su vínculo con Cristo. Fornicar, chiquillos, tiene que ver con la sexualidad idolátrica, con este sexo idolátrico, ese énfasis. Este es el énfasis principal de la palabra porneia, de la palabra por fornicación. Pero no es solamente una relación ritual o simplemente acostarse con una prostituta. Chiquillos, el pecado de la fornicación en sí tiene que ver con instrumentalizar a las personas. Usar a la gente como una cosa, cosificarlos, utilizarlos como simple, o sea, para simples propósitos carnales, por simple placer individual. Si usted cree que el sexo es solamente por un simple placer individual, es porque simplemente estás teniendo una relación muy egoísta, porque es placer de ambos, es buscar también el placer del otro. La sexualidad, amigos, es un regalo de Dios. De hecho, todos lo vemos casi como en la iglesia como algo prohibitivo, pero es un regalo de Dios, chiquillo, hay que disfrutarlo. Luego que Dios tuvo esta explosión absoluta de creatividad, cuando creó la tierra, la luz, las estrellas, hizo a los animales que se arrastraban, al ganado, a las amibas, a los pollos, a los grillos, a los orangutanes, también decide hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los bendijo, dice el texto bíblico, y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. ¿Saben cuál fue la primera bendición para el hombre? El sexo. Fue una bendición. Fructifíquense y multiplíquense. Más allá de un fin reproductivo que nos decía, creo que la Cami nos dijo, del fin reproductivo, también tiene que ver con algo recreativo. Y quizá hemos puesto un énfasis en la fornicación como un acto sexual prematrimonial que no tiene la palabra, no lo tiene ni el contexto en sí, porque no tiene que ver como que estés casado o soltero. Tú puedes estar casado y puedes también fornicar, porque recuerda que tiene que ver con instrumentalizar a las personas, con utilizar el sexo como un bien de consumo, como que fuera una prostituta en el fondo, como algo, como un cambio, como cosificar a la mujer o cosificar al hombre. No solo se puede hacer eso en la soltería, amigos, se puede hacer en todo tiempo, en el matrimonio, y no solo por dinero, puede utilizarse el sexo como una moneda de cambio para conseguir algo. Incluso utilizamos el sexo, chiquito, para arreglar los problemas. Los que están casados van a entender de esto, quizá, o los que tienen una pareja con la que conviven van a entender esto, que a veces nosotros queremos resolver los problemas en la cama. Es como que, bueno, nosotros estamos tan enojados que la única forma de que se nos pase es teniendo sexo. Pero después de despojar nuestras pasiones, los problemas van a continuar en el mismo lugar donde los dejamos. Solo se resuelven con una sana comunicación, no con sexo. Entonces, imagínense que hay tantas mujeres, chiquillos, que se han sentido violadas por sus esposos, porque les han exigido sexo, las han obligado a tener sexo, porque es parte de sus deberes, porque para eso está el matrimonio. Eso es fornicar. Es convertir a tu pareja en un pedazo de carne. Imagínense que su esposa esté en una crisis, su pareja esté en una crisis y se siente angustiada. Es probable que quizá consienta tener relaciones sexuales cuando de hecho es lo último que ella necesita. Y si su esposo intuye esto y de todos modos se acuesta con ella, hay consentimiento, claro, hay consentimiento. Pero no muestras el cuidado ni la preocupación por tu pareja. Eso también es fornicar. Una ética sexual que incluye la preocupación significa ver a alguien como una persona completa, no solamente como un cuerpo dispuesto y ya. Entonces, chiquillos, cuando hablamos de fornicación, tenemos que considerar todo su sentido y no solamente como una herramienta de control que hemos utilizado en las iglesias para implantar la culpa, el miedo sobre las parejas que inician su vida sexual anticipadamente. No se debería utilizar el texto bíblico de manera irresponsable solo para manipular a las personas, evidenciando una falta de educación sexual. Chiquillos, tenemos tantas parejas que tienen tan poca responsabilidad afectiva con el otro, que nosotros más que enseñarles algo prohibitivo, nosotros más que tener algo prohibitivo sobre el sexo, les deberíamos enseñar sobre responsabilidad afectiva, sobre el cuidado a tu pareja.
No sé si eso les hace más sentido a ustedes o no. Porque, chiquillos, muchas parejas me han contado que cuando saltan del noviazgo al matrimonio, les cuesta dejar de sentir culpa. Y a veces sus matrimonios fracasan porque no pueden disfrutar el sexo en sí. Porque algo se atrofió desde sus creencias sobre el sexo como algo malo que no les permite disfrutar de su pareja. Y en su matrimonio, brother, o sea, te estoy diciendo matrimonios, porque todavía lo ven como un acto impuro, como algo sucio, les cuesta cambiar el chip de pecado y no pecado. Amigos, amigas, casita, la buena sexualidad, una sana sexualidad también es una expresión de nuestra espiritualidad. Es eso. Por eso me encanta esta palabra griega para salvación, que es sozo, que significa sanar, restaurar, integrar, preservar. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Dios sana las partes fracturadas, las partes rotas de nosotros mismos y las recompone en su totalidad. Y cuando nos hablaban de santidad, que tenemos que mantenernos santos, no tenía que ver en absoluto, ni siquiera en el texto bíblico, con cuidarnos de esta sexualidad. La santidad es la unión que experimentamos con otros y con Dios. La santidad es cuando lo que se fractura se repara. Cantar en armonía, amamantar a un bebé, negociar colectivamente nuestros derechos, bailar, confesarle a alguien nuestro dolor, escucharlo decir, oye, loco, sé que a mí también me pasa esto. Eso también es santidad. La santidad ocurre cuando estamos integrados como seres físicos, espirituales, sexuales, emocionales, políticos, como quieran verlo. La santidad, chiquillos, es la canción que siempre se ha cantado, como decía Nadia Bolz. Es esa canción que tal vez fue el primer sonido que se oyó cuando dijo Dios que sea la luz. No debemos fornicar, específicamente. No debemos fornicar, pero no tiene que ver con no tener relaciones sexuales prematrimoniales, sino con no instrumentalizar a las personas. No amemos las cosas y usemos a las personas. En Mateo, Jesús dice, no cometerás adulterio. Y eso no es simplemente una cuestión de hacer el delicioso y ya, el sin respetos con alguien que no sea tu cónyuge. No tiene que ver con eso. Y lo que está diciendo Jesús ahí es, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Las personas no son objetos. No les hagas daño. No nos hagamos daño el uno al otro. Por eso el sexo puede ser quizá procreador, para crear una nueva vida. Puede ser íntimo, una forma de expresar el amor entre parejas, porque el amor también se puede expresar de esa manera. No es la única forma, pero se puede expresar así. También puede ser revelador, porque una forma tal vez de descubrirnos a nosotros mismos y a los demás. Puede ser aburrido, como también puede ser alucinante, o tal vez lamentable. Puede ser un aspecto hermoso, quizá del florecimiento humano, puede ser una aventura, o puede ser también un aspecto humillante, de degradación. Puede ser el lugar más seguro que podemos ir o lo más peligroso que podemos hacer. Puede ser una obligación o una alegría. Puede ser mortal, puede ser vida. Chiquillos, nosotros vamos a elegir de cómo queremos tener estas relaciones. Y la ley religiosa, las iglesias, no pueden mantenernos tan seguros como creen que lo hacen. Por ejemplo, que tienen sus hormonas, pero llenos de hormonas a full, que deben abstenerse del sexo, porque eso rara vez, chiquillos, es efectivo. Incluso cuando funciona, a veces puede tener grandes consecuencias, pueden atrofiar su vida sexual para el futuro. Cuando nuestros adolescentes, cuando le decimos a los jóvenes que logren acallar sus propias respuestas a sus deseos sexuales y que lo vean todo como malo, quizá en el futuro también lo van a seguir viendo así. Chiquillos, nosotros los adultos creemos que cuidamos a veces a los jóvenes con esto, con prohibirles algo. Creemos que los estamos protegiendo, creemos que lo estamos manteniendo a salvo, creemos que lo estamos manteniendo puros, que son lo más santo que existe. Pero lo más probable es que lo que nosotros estamos haciendo en esos jóvenes es proyectar nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos sobre los hijos, sobre estos adolescentes. El miedo a nuestros propios deseos, a la presión de los compañeros, a las normas culturales de la comunidad religiosa. Estamos atrofiando su sexualidad. Los jóvenes, chiquillos, van a seguir teniendo sexo antes de casarse, lo quieran ustedes o no.
Las personas tienen sexo antes de casarse, ustedes crean que es pecado o no es. Muchos de ellos van a cosificar a sus parejas, las utilizan, las desechan, tienen cero responsabilidad afectiva, incluso matrimonios que cometen el pecado de la fornicación porque no tratan con amor, con respeto a sus parejas, con cuidado, porque ven a su cónyuge como un objeto para saciar su instinto animal. Les digo algo, Dios no quiere eso. Dios nunca quiso eso. Chiquillos, algo que sí debemos enseñar en la iglesia tiene que ver con responsabilidad afectiva, más que con prohibición sexual. Tiene que ver con cuidar a la pareja, con no solamente saciar nuestro instinto de querer desfogar nuestra pasión individual de placer, sino también poder hacer sentir al otro amado, respetado, cuidado, en el matrimonio o fuera de él. Amén. Amén. Vamos a leer algunas cositas. Dice, yo todavía creo que Dios está lejos de mí porque me casé y luego me divorcié. Y estoy con otro hombre sin casarme. Creo que todo lo que aprendí obtuve con un Dios, con Dios lo perdí. Y muchas veces me siento sola y que Dios no me escucha porque estoy en pecado. Y por eso no sé cómo hablarle a mis hijos. Por eso estoy bien, no sé si estoy bien o mal o estoy en pecado por estar así. Fernanda, muchas gracias por compartirnos esto. Muchas veces esas presiones que nos alejan de Dios tienen que ver más con un contexto religioso tradicional que con lo que realmente Dios quiere para nosotros. Son una pareja que se ama. Yo he visto parejas mejores constituidas, que no se han casado o que no han contraído matrimonio bajo las leyes, que tienen más amor y respeto que muchos matrimonios consolidados. Tienen más respeto, tienen más amor. Luego, entonces, esto, quizá ustedes, este es mi pensamiento, no es que yo quiera que dejen de creer en el matrimonio. El matrimonio es precioso, es hermoso cuando hay cuidado, hay respeto, hay amor. Pero no solamente en el matrimonio, no, el contrato, el firmar un contrato, el ponerte un anillo, no hace que automáticamente tú seas cuidadoso, que seas fiel, que seas amoroso con tu pareja. Eso no es así. Eso no es así. Y si ustedes dicen, yo quiero tener una relación, y dicen familia, de acuerdo al modelo bíblico, amigos, el modelo bíblico está bastante distorsionado en cuanto a las familias. Está bastante disfuncional en cuanto a lo que nosotros creemos correcto. Tiene que ver con lo que creemos ahora, con algo más tradicional, religioso, que con algo bíblico, siendo muy honesto. Eso. ¿Qué más? Algo más. Dice, hermano GPT comenta, Jesús revela que la mujer ha tenido 5 maridos y que el hombre, el que vive actualmente, no es su esposo. Este detalle sugiere que la mujer ha tenido una vida difícil, posiblemente marcada por la inestabilidad y el rechazo. En aquella época no podría haberle colocado en una posición social baja, quizá estaba objeto de murmuración, aislamiento. Mira, no estaba alejado y por chat GPT. Muchas gracias. Sé que me gusta Felipe porque siempre pone en tela de juicio lo que digo al consultar en chat GPT y me parece hermoso. Así todo aprendemos. Aprendemos. Perdón, me equivoqué. ¡Se equivocó! Equivocamente hemos caído en ver el proceso histórico hecho antiguos de una mirada ideologizada. Aquí había leído uno anteriormente que no... Siempre recuerdo una amiga muy amada, le hicieron pedir perdón en su iglesia, luego le expusieron una reunión zonal de pastores y además tuvo que hacer una carta exponiendo su pecado en la Confederación Nacional de Pastores. Fue horrible y triste. Desde eso nunca más pudo hacerse cargo responsable. Amigos, encuentro horrible esto. Encuentro horrible. O sea, esto no puede ser de parte de Dios. Humillar al otro de esta manera no puede ser de parte de Dios. Amigos, y si le damos estos poderes, si ustedes son de otra iglesia, si le damos este poder a los pastores, al líder religioso, para que controle nuestra vida sexual, amigos, es como diríjanos la vida. Chiquillos, ustedes son los dueños de sus propias decisiones. Yo no, como pastor, no tenemos, como pastores acá en la casa, no tenemos una idea de que nosotros les vamos a dirigir su vida o a controlar su vida. Nosotros vamos a dar mensajes
Vamos a leer el texto bíblico en conjunto y vamos a ser confrontados por el texto bíblico en conjunto. Pero de ahí a que yo pueda dirigir la vida a ustedes, cuando yo trato solamente de dirigir la mía, me es imposible vivir sus vidas. Es fácil vivir la vida de otro, pareciera, porque somos tan buenos para aconsejar al otro, pero tan difícil es vivir nuestra propia vida. Y que somos responsables. Nos encanta echarle la culpa. No, es que el pastor me dijo. Nos encanta tener a alguien a quien echarle la culpa. Al demonio, al diablo. Siempre es alguien el culpable porque esa es nuestra incapacidad de reconocer nuestros errores. Y tenemos que llevar también o hacer iglesia desde asumir nuestra responsabilidad, responsabilidad afectiva, responsabilidad a todo nivel. Nildita, por favor, te escucho. Primero, darte las gracias, hermoso diálogo, hermosa enseñanza, saludable, muy saludable, y bueno, tenemos que entender que las nuevas generaciones también han cambiado y tenemos que aprender a dialogar con ellos. Pero no todo lo que dice la Biblia en cuanto a la fornicación es malo, porque cuando tú estabas enseñándonos eso, se me vino a la memoria una historia re linda, para mí es muy linda. Dame La un suegra, segundito, Nildita, dame un segundito. Si pueden dejar de grabar ahora sí, porque siempre me gusta escucharlo